te llevaste bien, que nunca nadie supo bien por qué. Y cuando empezaron a decir por qué, tuve que reírme como lo hice ayer. Cuando importa lo que pueda hacer, desde cuándo. Porque hoy es miércoles 19 de noviembre del 2014, porque aquí vamos con toda la emoción, con toda la pasión y con toda la información desde un punto de vista joven. Ya comienza Adrianix al aire y lo sabemos todos. ¿Cómo están, amigos de Adrianix al aire? Muchas gracias por estarnos sintonizando un miércoles más en este programa que ya vamos a cumplir un año en diciembre de realizarlo. Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por todos los que están desde el principio, muchas gracias por todos los que se unen poco a poco a nuestras transmisiones y que posteriormente reproducen los programas en sus dispositivos móviles, recordándoles que estamos transmitiendo a través de la plataforma de Spreaker, donde les comento que ya tenemos más de 5,700 reproducciones. Muchas gracias, eso es todo gracias a ustedes, que muy amablemente han compartido los programas, han compartido los contenidos que tenemos en este programa, el cual colaboramos gente muy joven. Somos personas comprometidas con la situación del país, con informar, con dar puntos de vista diferentes a lo que normalmente se maneja en muchos medios de comunicación acerca de lo que está pasando en México, en el mundo, sobre todo, bueno, estos últimos programas, como ustedes, fieles radioescuchas, ya lo han venido notando. Pues hemos enfocado mucho la atención a los problemas que pasan en México, a esta situación derivado de los normalistas, de todo lo que sucedió en Ayotzinapa, de lo que sigue sucediendo en el estado de Guerrero, haciéndoles un recuento rápido de lo que pasó. Bueno, pues Ayotzinapa, que es una hacienda que bueno, era una hacienda en donde está la Normal Superior Isidro Burgos, en donde, bueno, pues fueron capturados por autoridades de la policía estos jóvenes normalistas, estos 43 jóvenes, los cuales hasta ahorita no aparecen, donde se ha pedido justicia, donde se ha pedido muchas cosas para estos jóvenes que aparezcan, y bueno, no ha sido así. Ha salido a declarar el Procurador General de la República, ha declarado el Presidente de la República. Han pasado muchas cosas derivado de esto, y bueno, al final nadie dice nada, nadie sabe en dónde se encuentran estos jóvenes. Se sigue exigiendo justicia, se sigue exigiendo que se encuentren con vida a estos jóvenes. Les recuerdo también que para que colaboren con nosotros en este programa, para que estemos en contacto, estén con nosotros en nuestras redes sociales, que es Adrianix On Air, la página en Facebook, en la cual llevamos más de 620 likes, por lo cual les agradecemos mucho. Es una página también para ustedes, para que nos dejen sus comentarios sobre estos casos, para que nos muestren su indignación o para que nos digan su opinión acerca de las distintas posturas que pueden generarse a partir de estos hechos. Me parece que lo importante aquí es hacer un análisis sobre la situación, y recordándoles que en este programa, bueno, les ponemos los puntos sobre la mesa. Ustedes deciden qué toman, qué no, qué les sirve, qué no, y así mediante esta situación tomar una postura al respecto, pero no quedarnos desinformados, no quedarnos indiferentes ante las situaciones que está viviendo el país, ante la situación que está viviendo México en lo político, en lo social, y que bueno, también se está repercutiendo en el ámbito económico. Ha pasado muchas cosas desde lo pasado, desde lo que pasó en Ayotzinapa, derivado de esto. Luego pasó este caso en Ciudad Universitaria, en donde se violó la autonomía universitaria, donde ya les expresé a través de las redes sociales mi opinión a este tema. Me parece que hay que recordar que la autonomía de la universidad es de libertad de cátedra, es una autonomía de poderse regirse, de regirse
por su propia cuenta, de elegir a quienes manipulan la universidad, de elegir a sus representantes, de elegir a sus profesores, de elegir a su alumnado, su proceso de selección, y no tanto que es un sentido de extraterritorialidad. Entonces, solamente recordando que si dentro de las instalaciones de la UNAM se comete un acto ilegal, bueno, pues se debe sancionar respecto a las autoridades, a las leyes mexicanas, no respecto a cualquier ley universitaria que pueda regir esos terrenos, recordando que el único derecho de extraterritorialidad o principio de extraterritorialidad que se estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues es el principio de extraterritorialidad solamente de las embajadas y consulados, nada más. Me parece que sí, que el rector ha actuado de una forma cobarde ante la situación, no ha sabido enfrentar lo que acontece, no ha sabido afrontar muchos problemas que lleva atañando a la universidad. Problemas que incluso no son nuevos, que no comenzaron con él, que se vienen arrastrando desde problemáticas anteriores. Tal es el caso de lo que sucedió en las pasadas huelgas, que dañaron mucho, desgraciadamente, la imagen de la UNAM como tal, y que me parece que debe de responder por ello, que debe de responder por qué individuos armados, vestidos de civiles, entran a la ciudad universitaria a tomarle fotos a jóvenes, y también por qué se les autorizó el paso, además de mencionar por qué los está acompañando parte del jurídico de esta institución, ¿no? Hay muchas cosas las cuales hay que aclarar, y también haciéndoles una pequeña reflexión. A mí me parece que aunque pueden renunciar todos, se puede ir medio mundo del gobierno, se puede ir medio mundo de las instituciones, y las cosas pueden seguir iguales. Esto me refiero, me recuerda al gobernador Ángel Aguirre Rivero, que es el actual gobernador con licencia del estado de Guerrero, que prácticamente pues está destituido, quien en su declaración cuando se fue del gobierno de Guerrero dijo que aunque él se vaya, las cosas no van a cambiar. La situación en Guerrero sigue grave. También los invito a que hagamos un ejercicio de reflexión sobre lo que está pasando en el estado de Guerrero, en todo el comercio que está siendo dañado, y no tanto por los empresarios, por los hoteleros, sino por la gente de a pie, que finalmente es la que está siendo más dañada, porque al no ir turismo no reciben propinas, que es de lo principal que viven las personas que se dedican al turismo como tal, en el estado de Guerrero, en el puerto de Acapulco. Entonces me parece que es interesante analizar eso, que nos pongamos a pensar qué pasa con este país, qué pasa con el estado de Guerrero, qué pasa con esas personas que se están viendo afectadas y que no tienen trabajo, desgraciadamente, a causa de todo lo que están haciendo los diferentes grupos sociales, lo que están haciendo los diferentes grupos en el estado de Guerrero, que están incendiando automóviles, que están dañando diferentes negocios, que a fin de cuentas, desde mi punto de vista, me parece que dañan más al ciudadano de a pie, al ciudadano común, al ciudadano que se dedica a trabajar, y no tanto a las cúpulas gubernamentales. Me parece que hay otra forma de realizar esto. Pero bueno, les recuerdo que aquí lo que más vale es su opinión. Coméntenos, díganos qué es lo que opinan a través de todas nuestras redes sociales. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar a mi querido Elic Troconis acerca de una cápsula que nos preparó? Ya saben que nos prepara material sobre lo que está pasando relacionado con la literatura. Vamos a escucharlo y en un momento más regresamos. Ondas de tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: Invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Vengan las luchas de la idea, que serán luchas redentoras, pues de su choque ha brotado siempre la luz, y la libertad no la teme, la desea. Estas son las palabras de Francisco I. Madero, extraídas de su famoso texto La sucesión presidencial en 1910. Hoy, en vísperas del aniversario de la Revolución Mexicana, debemos tener presentes estas líneas. Buenas noches, yo soy Elic Troconis y les doy la bienvenida a esta cápsula de la sección literaria a la que hemos llamado Ondas de Tinta,
donde una vez más tomaremos la palabra escrita y la transformaremos en sonido. Hoy es 19 de noviembre. Estamos a tan solo unas horas de conmemorar el inicio de la lucha armada del movimiento revolucionario de nuestro país. Se cumplirán 104 años a partir de este evento. Las condiciones actuales en México son sumamente complicadas, críticas diría yo. Es por ese motivo que hoy nos alejaremos un poco nada más de la ficción para revisar un par de textos históricos. Todos conocemos bien el papel que desempeñó Francisco I. Madero en la Revolución Mexicana. Debemos decir que su participación comenzó con la fundación del partido antirreeleccionista, pero tan importante como esta acción fue la publicación de su libro La sucesión presidencial en 1910. En este texto, que fue publicado en 1908, encontramos ideas dignas de ser notadas. Grosso modo, Madero presenta un análisis de las condiciones que la nación mexicana experimentaba en aquella época. El propósito era claro, argumentar que la obra del general Porfirio Díaz había sido fructífera, sí, pero que ya había sido suficiente. Madero deseaba hacer entender que México estaba apto para la democracia. El político coahuilense pugnaba por una renovación política en la que el presidente Díaz y todos los funcionarios que habían gobernado a su lado durante 3 largas décadas de dictadura abandonaran sus puestos en el aparato gubernamental. Esto con el objetivo de que a partir de ese momento los mexicanos pudieran elegir libre y democráticamente a sus gobernantes. La historia continúa y Madero se presenta como un candidato a la presidencia en las elecciones de 1910. Tras circunstancias irregulares en el proceso de votación y de que Madero fuera encarcelado en el norte del país, hizo público el Plan de San Luis Potosí. En este texto declaraba que había habido fraude electoral, por lo que desconocía el gobierno y además llamaba al pueblo mexicano a tomar las armas el 20 de noviembre de ese año. No ahondaremos más en los temas principales de estas dos obras, pero sí rescataremos algunos fragmentos importantes que reclaman nuestra atención, porque como podremos ver, continúan vigentes, no han perdido actualidad, son tan significativos hoy como lo fueron hace una centuria. No nos atengamos al ¿qué diría Madero si viera esto? No, en lugar de eso, tomemos los enunciados que escribió Madero bajo circunstancias similares. Comencemos por explicar el motivo por el que estamos haciendo este recuento histórico a través de las palabras que Madero imprimió en la sucesión presidencial. Dice él: solo en el estudio de su historia he podido fortificar mi alma, porque encuentro que ella nos hace respirar otro ambiente que el que hoy se respira en la República de uno a otro confín, el ambiente de la libertad. Justo como Madero, lo mismo haremos nosotros, buscaremos el ambiente de la libertad en el pasado. Comencemos, pues, por realizar un diagnóstico de la situación. Madero escribió lo siguiente en el Plan de San Luis: nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. Una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia. Nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. Nosotros no podemos más que admitir que las condiciones políticas presentan ante nosotros una tiranía y sobre todo, en estas últimas semanas, los mexicanos han demostrado que se trata de algo intolerable. Actualmente encontramos una imposición de reformas y una toma de decisiones que no parece fundamentarse en ninguna reflexión crítica, que además busca favorecer a un grupo reducido, olvidando los intereses generales. No obstante, todo se ha manejado de manera completamente legal, al menos en apariencia. Los trágicos sucesos que ocurren en nuestro país no criminalizan a ningún funcionario público. Cuando, por pura casualidad, se responsabiliza a uno de ellos, este termina cumpliendo condenas que no lucen como penas. Todo parece legal, pero no lo es. Ante este tipo de circunstancias, Madero escribió lo siguiente en la sucesión presidencial: cuando la dictadura se establece en el fondo y no en la forma, cuando hipócritamente aparenta respetar todas las leyes y apoyar todos sus actos en la Constitución, entonces va minando en su base la causa de la libertad. Los ciudadanos se ven oprimidos suavemente por una mano que los acaricia. Más claro no puede ser. No nos detengamos en este recuento, sigamos. Ante condiciones tan lamentables, Madero entendía a la perfección cuál es el papel del gobierno: procurar los intereses de su población. Es por eso que en el Plan de San Luis afirmó:
En México, como república democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional. Al parecer, se ha olvidado esta máxima en el Estado mexicano. Al menos eso nos imaginamos cuando se hallan cadáveres por doquier, cuando los funcionarios públicos resultan estar corrompidos con quienes infligen el daño a los ciudadanos, cuando los mandatarios atienden cuestiones en el extranjero en lugar de mostrarse consternados por las crisis nacionales. Eso por solo poner algunos ejemplos. Madero alcanzó una conclusión tan diáfana como el cristal en la sucesión presidencial, pues se percató de que cuando las estructuras de poder están corrompidas y no se encuentran dispuestas a ceder, lo único que queda es la acción personal. Así lo manifestó. Los aspirantes a un cambio en el sentido de ver respetada nuestra Constitución, nada podíamos esperar de arriba y no debíamos confiar sino en nuestros propios esfuerzos. Madero fue concreto ahí. El último par de meses ha evidenciado claramente que el gobierno mexicano no es capaz de cumplir con sus funciones ni de hacer cumplir las leyes. Por eso es necesaria la participación de cada uno de los ciudadanos en un movimiento cuyo propósito sea el cambio. Como sabemos, Madero logró su cometido. Tras un breve periodo de lucha revolucionaria, Porfirio Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Muy pronto, Francisco I. Madero asumió la dirección del Estado mexicano. Sin embargo, los resultados que su mandato arrojaban no satisficieron a muchos. Por este motivo, el 29 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala, en el que lo desconocía como presidente de la República y daba pie a una nueva confrontación. Zapata, hablando de Madero, declaraba lo siguiente en su texto: la nación está cansada de hombres falaces y traidores que hacen promesas como libertadores, pero que al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces no hemos escuchado promesas cuando los políticos contienden? ¿Cuántas de ellas han sido cumplidas? Se comete el error de depositar la confianza de la nación mexicana en funcionarios públicos que resultan velar intereses privados. El general Emiliano Zapata hablaba claro. En su texto leemos: mexicanos, considerad que la astucia y la mala fe de un hombre está derramando sangre de una manera escandalosa por ser incapaz de gobernar. Considerado que su sistema de gobierno está arrojando a la patria y arrojando con la fuerza bruta de las bayonetas nuestras instituciones. Así lo dice el Plan de Ayala. Es una realidad que se ha vertido una incalculable cantidad de sangre mexicana en los prados nacionales y, por supuesto, no debemos olvidar el daño que se ha hecho a instituciones tan básicas como la familia. Tengas en mente, además, los incesantes ataques, tanto políticos como físicos, a instituciones tan prestigiosas como las máximas casas de estudio del país, las cuales han sido dañadas, bien a través de modificaciones en los reglamentos y planes de estudios, o bien mediante el uso de la fuerza y la agresión policíaca. Leemos la sucesión presidencial en 1910, leemos el Plan de San Luis Potosí, leemos el Plan de Ayala, y nos percatamos de que las enérgicas protestas son al lugar en nuestra sociedad. Advertimos que las condiciones no han variado, que los mismos problemas aún nos acechan. Ahora entendamos la palabra revolución como una transformación, como la necesidad de un cambio estructural que permita suprimir los obstáculos que México tiene para alcanzar sus propósitos. Una modificación que dé pie a la concreción de los intereses de los mexicanos. Esa transformación depende del movimiento social. La pregunta ahora es con qué fuerza puede lograrse. Una vez más, las palabras de Francisco I. Madero nos ofrecen una respuesta a las circunstancias actuales. En la sucesión presidencial declaró lo siguiente: esa fe que nuestros grandes hombres tuvieron en el brillante porvenir de nuestra patria, nos la han transmitido, y la actual generación siente correr por sus venas la sangre generosa, no en vano derramada por nuestros padres. Esos grandes héroes de los que habla Madero, para nosotros no son solo sus grandes héroes, sino también los nuestros, incluidos los personajes de los que hemos hablado aquí. La exhortación que debemos hacer yace en palabras que hallamos en el Plan de San Luis, justamente en una de sus oraciones finales, cuando Madero recuerda a los antepasados de la nación mexicana. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Esto fue
Ondas de Tinta, por Electrocones. La emisión de hoy: Invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Pues ahí está la cápsula de mi querido Lick Troconis acerca de esta situación de la revolución, esto que se viene suscitando luego de que mañana pues se va a conmemorar un año más de la Revolución Mexicana. Para seguir con los demás temas, ya tenemos en la línea telefónica a mi querido Carlos Neri Gutiérrez. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, estás al aire. Muy bien, amigos, radio escuchas, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Pues aquí estamos, Carlos, con la situación, con las nuevas noticias que se han generado en este país respecto a toda la situación político, económico, financiera, social, que este país está vuelto un caos. Así es, y bueno, pues ahorita lo que circula pues es la declaración que hizo ayer en la noche la primera dama, ¿no? Sí, así es, Carlos, cuéntanos acerca de eso, que tú traes toda la información. Así es, mira, bueno, pues vamos a hacerlo. Te voy a ser sincero, la verdad es que en la época de cuando yo iba en la prepa, hace ya un ratito. No, ¿cómo crees? Tú eres joven, Carlos. Soy por ahí de 1997, ya llovió, ¿no? Pues no tanto, Carlos, pero cuéntanos, hay más. Que uno de mis cuadernos tenía Angélica Rivera. Era la fantasía de varios, ¿no? Así es, te voy a decir, cuando salían a cantar una estrella en aquellas novelas. Que bueno, te contaré. Mira, Angélica Rivera Hurtado, el modelo, pues empezó como modelo. Es actriz de telenovelas que no son solo vistas en México, sino en otras partes del mundo y con una audiencia bárbara, ¿no? Que yo creo paralizan las ciudades de otros países. Y también fue conductora de programas de música, presentando videos, en fin. Y lo más importante también, acuérdate muy bien, eso casi nadie lo ha dicho, dice que ha hecho campañas publicitarias. Y obviamente, entre ellas, hizo en donde enaltecía a su marido, a su cual esposo el presidente, cuando era gobernador del Estado de México. Así que también una parte de sus ingresos fue ahí provino, ¿no? Y actualmente, bueno, pues es la presidencia nacional del Consejo Consultivo Ciudadano del SIF, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. En 1969 nació. Dice que ella empezó a los 15 años de carrera, eso quiere decir que en 1984 empezó. En el 87 fue el rostro del Heraldo de México, del periódico, y trabajó en Televisa 25 años. Y su último contrato que tuvo con Televisa fue en el 2004, y ella hace hincapié de que no olvidemos que sus ingresos se incrementaban de acuerdo a los resultados de su trabajo. No sé, ahí que el rating que tenía pues era lo que marcaba, ¿no, Adrián? Sí, así es. Y tras el exitazo de la telenovela de Destilando Amor en el 2007, fue cuando en el 2008 se le otorgó en comodato, que es el uso, disfrute de la cosa ajena, de una casita en las lomas, ¿no? Cuando se le liquida, cuando se termina su contrato en 2010, ella recibe, según lo que nos comenta en su video, la nada despreciable cantidad de 101.924.500 pesos, esto es decir, sus ingresos masivas. Y cuando declara impuestos, sus ingresos dice que declara como ingresos totales de ese año 131.690.000 pesos. Es decir, que la casita esa donde vivía valía 43 millones. Entonces, bueno, y ya después en 2009 pues le echa el ojo a los terrenos contiguos a su casa, conoce allá al honorable ingeniero Juan Armando Hinojosa, en donde acuerda con él que cuando se construyan los terrenos contiguos, bueno, pues ahí se la va a comprar, y es en 2012, en enero de no sé cuándo los termina. Y
fíjate que a ella le dan un trato preferencial, Adrián, porque le dan créditos con un 13% de interés tasa fija, perdón, 9%, cuando más o menos los créditos hipotecarios o para casas son entre 13, 14, 15% de interés. Así que bueno, pues recibe ahí un trato preferencial, ¿no? También otro de los datos, Adrián, entonces tendría que estar pagando alrededor de mensualidades de 7 milloncitos al año, ¿no? Ajá. Ella dice que ya pagó el 30%. Según ahí los datos que yo hice, algunos cálculos ahí aproximados, tendría ha pagado un 25%. Eva aparte pues tiene un departamento en Miami que no precisa cuánto cuesta o cuánto le costó, y que también tiene una casa en la colonia Herradura, que es una de las colonias exclusivas del Estado de México, que está al ladito del Hipódromo de las Américas. Pues también pues, otra lanita por ahí que su trabajo le ha costado, ¿verdad? Y pues ahorita está decidiendo vender los derechos, porque pues cómo es posible que la gente ofenda a su familia. Yo creo en mi muy particular punto de vista, Adrián, es que el despilfarro de ese dinero, como se nos está mostrando, es más ofensivo, más insultante para los mexicanos y más para mucha gente que apenas vive al día, ¿no? Sí, claro, no, Carlos, la verdad es que a mí me parece indignante, me parece que atenta contra la inteligencia de todos los mexicanos y bueno, la verdad es que me indigna mucho esta situación y sobre todo que, bueno, se han hecho cálculos y es imposible que alguien gane tanto dinero, que sea producto de su trabajo y más con todo respeto, bueno, pues siendo actriz, ¿no? O sea, por muy bien que pague Televisa, por mucho que estés en la cumbre de tu carrera. Hay hasta un meme que donde dice, a ver, Meryl Streep, ganadora de varios premios Óscares, su casa cuesta 6 millones, y bueno, se la creo a Meryl Streep porque es otro ambiente, es otra situación, es mucho más la difusión que se le da a las películas gringas. Esta señora nos viene, no sé, a pesar de que, y luego también en su tono y en el que da el discurso es insultante para la gente, ¿no? Como diciendo, pobrecita de mí, pero no me estén molestando, o sea, no se comprende. Y para colmo, bueno, he hecho varias novelas, sí, pero en realidad 2 o 3 han sido con ella como protagonista, las demás como actriz secundaria, y hay una sola película que ha hecho que se llama Aquí Espantan, y la verdad pues nadie se acuerda de ella. Yo creo haber pasado en Video Home en algún lado, porque yo no me acuerdo de ella, así que no hay ni siquiera argumentos para esto, ¿no? Bueno, ya para terminar, Adrián. Sí, porque ya nos queda un minutito, Carlos. Pues el presidente gana 4.720.000 pesos al año. Por 6, lo multiplicamos por 6 que dura su mandato, ganarían 28 millones. O sea que tardaría 20 años en comprar la casa de los 7 millones de dólares. Sí, no, y siendo presidente, ¿no? Una cosa lamentable, Carlos, ya. En fin, Adrián. ¿Quieres mandar saludos, Carlos? Claro que sí, para todos los radioescuchas que me escuchan y que te escuchan a ti, claro, a mi hermana, a mi hermosa novia Claudia Barrera, a sus papás y a todos los radioescuchas, ya saben, @NeriGTZC. Perfecto, Carlos, te agradezco mucho, que tengas excelente noche y nos escuchamos el próximo miércoles. Cuídate mucho, Adrián, hasta luego. Pues ahí está el comentario de Carlos Neri acerca de esta propiedad tan polémica de Angélica Rivera de Peña, la esposa del presidente de la República. Y bueno, en fin, ahí está la situación. Yo soy Adrián X, les doy las gracias por esta primera parte y regresamos para la segunda en 15 minutos. No se vayan, esto es Adrián X al aire, tenemos mucho, pero mucho más.